Han pasado años desde que esto ocurrió, pero aún lo recuerdo claramente. Todo comenzó cuando era estudiante de universidad, cursando la carrera de médico cirujano. Estaba por concluir mis estudios y me sentía muy satisfecho por ese gran logro. Durante ese tiempo, tenía 3 compañeros a los que siempre les gustaba salir y divertirse. Yo, en cambio, era un poco tímido y por esa misma razón, sumada a que siempre me mantenía enfocado en mis estudios, se burlaban de mí y me molestaban constantemente. En varias ocasiones, insistieron en que debía salir a divertirme. Me decían que me llevarían a un lugar para relajarme. Sin embargo, uno de ellos no me inspiraba confianza. Era demasiado extraño. Su comportamiento en clase era raro. Cada vez que me acercaba, me invadía una sensación de miedo y náuseas terribles. De su cuerpo emanaba un olor fétido, aunque no sé si solo yo percibía ese hedor. Debido a esto, trataba de mantenerme lo más alejado posible de él. Así transcurrieron los días, hasta que llegó el momento de realizar nuestras prácticas en el hospital. En una ocasión, por azares del destino, nos asignaron juntos en el quirófano para practicar una cirugía. La paciente era una mujer de 40 años y se le realizaría una operación muy delicada. Debíamos extirpar un tumor de su cabeza. Comenzamos a prepararnos en silencio, evitando cruzar demasiadas palabras, pero no pude evitar notar su rostro pálido y su mirada perdida. A pesar de todo, confiaba en que todo saldría bien. Ya dentro del quirófano, iniciamos con la cirugía. Fue un procedimiento largo y meticuloso. Sin embargo, casi al finalizar, algo aterrador ocurrió. Él empezó a hablar cosas extrañas, y de repente, una voz gutural y perturbadora emergió de su boca. Me dijo: "Jamás podrás salvar a esta mujer. Mira, mira todo lo que llevas en tus manos". Instintivamente miré mis manos, y lo que vi me dejó paralizado. Estaban cubiertas de gusanos, los cuales también recorrían el cuerpo de la paciente. Estaba aterrado. Me quedé en shock, observando tanto mis manos como a la paciente, ambos invadidos por esos seres repulsivos. De pronto, las voces de mis compañeros me interrumpieron en ese estado. «Doctor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien?», me preguntaban con asombro y preocupación. Pero de mi boca no salía alguna palabra. Solo permanecía ahí, petrificado, con mucho temor. Les pregunté si acaso no veían los gusanos que cubrían a la paciente. Sin embargo, me respondieron que no había nada, que tratara de calmarme. Ante la situación, llamaron a otro médico de guardia y me pidieron que saliera del quirófano para tranquilizarme. Según ellos, lo único que habían visto era la sangre de la cirugía, nada más. Salí a tomar aire, tratando de despejar mi mente. Nadie más había percibido lo que yo vi. Me preguntaron si quería continuar con las prácticas. Aunque estaba aterrorizado, respondí que sí. Esa noche me acompañaron hasta el cuarto pequeño, un cuarto que estaba rentando, cerca de una cafetería. Estaba tan alterado que, cuando miré por la ventana antes de dormir, lo vi. Ahí estaba él. «¿Qué carajos hace este hombre aquí observándome?», me pregunté. Me aparté rápidamente del balcón y me dispuse a descansar. Después de ese extraño y aterrador momento, alrededor de las 3:30 de la madrugada, escuché ruidos extraños provenientes del armario. Sin embargo, estaba tan cansado que no les presté atención y seguí durmiendo, cuando de pronto sentí un respiro cerca de mí y de pronto un susurro en mi oído que decía: «Serás mío, no escaparás de mí». Eso hizo que me despertara rápidamente. Estaba tan alterado que desperté sudando y de pronto
La puerta se cerró repentinamente, como si alguien hubiera salido de mi cuarto. Sentí nuevamente cómo estaba siendo observado, por lo que nuevamente revisé el armario y no había nada. Salí a ver por la ventana y ahí estaba de nuevo. Ahí estaba. Estaba parado en medio de la calle, observándome. Carajo, ¿qué es lo que quiere este tipo?, dije. Traté de llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. Pensé, esto ya es demasiado extraño y terrorífico, por lo que me metí a la cama. Estaba temblando tan fuertemente como si tuviera demasiado frío. Tenía tanto miedo, y todo esto se volvió aún más aterrador cuando escuché cómo tocaron a la puerta. Y en ese momento, la temperatura del cuarto descendió mucho. Solamente lo que pude hacer era rezar para que fuera lo que estuviera aquí, se fuera. No recuerdo qué hora fue que me quedé dormido, pero la cortina se había quedado abierta, y por entre medio de esta, los rayos del sol anunciaban el día, por lo que desperté. Traté de olvidar lo sucedido en la noche anterior. Me apresuré a bañarme, desayunar y vestirme para ir al hospital. Al llegar, todos se quedaron sorprendidos al verme. La enfermera que estuvo conmigo ese día me dijo que habían pasado 3 días ya. Me dijo, no sabíamos nada de ti. Estuvimos llamando a tu teléfono y no contestabas. Los vecinos dijeron que te vieron salir, pero no regresar. ¿Está todo bien? Sí, me siento un poco perturbado. Solo eso pude responder. La cirugía fue todo un éxito. Al entrar al consultorio, ahí estaba él, sentado, riéndose. Sentí tanto coraje que le reclamé, pero él solamente se levantó y se fue. Rápidamente salí tras él para pedirle una explicación. Sabía que él tenía algo que ver con todo esto, pero todo había sido en vano. De un momento a otro, lo perdí de vista y no lo vi de nuevo. Regresé a casa para descansar, pero al llegar recibí una llamada. Decían que era del hospital, que había surgido una emergencia. Me dijeron que pasarían por mí, a lo cual acepté. Cuando llegaron, subí al auto y cuando vi al conductor, era un doctor del hospital. Más adelante, se subió aquel tipo. Sentí tanto coraje y confusión, por lo que comencé a reclamarle el por qué estaba haciendo todo esto. Entonces, él me dijo, todo esto acabará muy pronto. No te preocupes, pronto sabrás la verdad. Iremos a mi casa. Pero no me había dado cuenta de aquel detalle, pero ellos estaban vestidos con ropa negra. Aún con esa mala espina de lo que estaba sucediendo, quería respuestas. Pero ahora me arrepiento de eso. Llegando a ese lugar perdido entre grandes árboles, se podía sentir y oler a la distancia un olor a putrefacción y muerte. Todo esto me hacía sentir cada vez más atemorizado. Me dijo, baja, entremos a casa, quiero mostrarte algo. Bajamos del coche y entramos a su casa. Estaba muy oscura y húmeda. Ese olor era más penetrante. Estaba muy mareado y quería vomitar. Me dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Tú eres el que sigue. Eres el elegido. El Señor te eligió a ti. No sabía a qué se refería, ni a quién se refería con el Señor. Solamente veía todo de un lado a otro, con bastante miedo. Lo poco que se veía dentro de esa casa tan oscura, pero pude ver varios objetos por todos lados. Algunas eran bolsas de mujer, zapatos,
tacones, esto es, ropa de bebé, juguetes, pero estos tenían manchas de un líquido extraño. Ahora creo, y estoy más que seguro, que eso era sangre. Todo esto ya era muy malo. Quería salir corriendo, pero él me detuvo y me dijo, él te ha estado observando y yo también. Ahora sé que tú eres el siguiente. Él te quiere a ti, me lo decía con una sonrisa en su rostro, como si fuera algo muy bueno y de lo que él estuviera orgulloso. Pero esto me dio asco. De pronto, los dos comenzaron a acercarse hacia mí y comenzaron a pegarme. Me dijeron que todo lo había arruinado, que esa mujer era para él y para ese espíritu, esa entidad, ese demonio. Todo lo echaste a perder, me decía mientras me golpeaba. Como pude me libré y corrí hacia la cocina en busca de algo para defenderme. Pero al abrir uno de los cajones, mi horror fue tan grande cuando pude ver una mano ya en estado de putrefacción, con muchos gusanos saliendo de ella. Él exclamó, ¿ahora comprendes todo? Grité horrorizado por todo lo que estaba viendo. Quería salir de ahí. Corrí nuevamente, pero me resbalé con sangre regada en el piso y caí cerca de una pierna. Por Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Nada, solamente necesito piezas importantes. En un momento lo sabrás. Sentí un piquete y caí al suelo nuevamente. Mi visión comenzaba a volverse borrosa, y en los últimos momentos solo veía esa sonrisa tan tétrica y asquerosa, llena de maldad, y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba tan aturdido y adolorido. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Me encontraba en medio de una milpa, así que comencé a gritar para ver si alguien me escuchaba. Me sentía tan desorientado y cansado que no me di cuenta de nada más que eso que sentía, por lo que el dolor hizo que me volviera a quedar inconsciente. Cuando desperté, me encontraba en un hospital. Me dijeron que un campesino me encontró y dio parte a la policía y me trasladaron de emergencia al hospital. El señor permaneció un tiempo conmigo hasta que estuviera bien. Cuando me di cuenta, no tenía una parte de mi pierna y tenía una cicatriz en la parte del riñón, por lo que los doctores me dijeron que las había perdido. Querían acabar contigo, pero no lo lograron. Logramos restablecerte. Dios te salvó, hijo. En ese momento, lloré de rabia al no poder hacer nada. Di los datos a la policía de todo lo que sabía. Llegaron al lugar que les había dicho, pero solo encontraron restos humanos por toda la casa y símbolos extraños por todas las paredes y el piso de la casa. Fetos en frascos, algo muy aterrador. Al tipo no lograron encontrarlo. Ahora, cuando veo las cicatrices que quedaron en mi cuerpo, una gran tristeza y rabia me llenan. Es un recuerdo de que no tengo que confiar en las personas. No siempre todos son buenas personas. Algunos se disfrazan de personas amables para después hacer cosas malas. Por lo que ahora, aquí dejaré mi historia. Aunque hay cosas que aún no comprendo, a veces es mejor ya no intentar buscar respuestas. ¿Qué es lo que sucede en Semana Santa? ¿Por qué esos días se sienten tan raros? El ambiente tan cambiante y nostálgico. ¿Será que de verdad durante esos días santos Dios no está aquí y toda la maldad ronda por todas partes? Ahora que ha pasado Semana Santa, recordé una historia que nos ocurrió a mí y a mis amigos en esos días de Semana Santa.
Todo comenzó el Viernes Santo. Por lo regular, y como en varios pueblos y lugares de México y en varias partes del mundo, se hace la tradicional representación de la Pasión de Cristo. No sé si en otros lugares sea como aquí, pero aquí en el pueblo, a pesar de esos días santos, durante ese día de Viernes Santo, se hace la representación de la crucifixión y muerte de Cristo. Durante la noche, también la gente acompaña hacia el cerro en donde se hace la representación. Mis amigos y yo, durante esos momentos, estábamos tomando, pero no hasta el punto de emborracharnos. Conforme pasaban las horas, se hizo más noche y toda la gente comenzaba a irse. A nosotros se nos fue el tiempo hablando de las cosas paranormales que suelen suceder durante Semana Santa, por lo que cuando nos dimos cuenta, toda la gente ya se había ido y tuvimos que bajar caminando el cerro, solo alumbrando con la luz de nuestros celulares. Ya eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando pasando cerca de un pequeño lago, comenzamos a escuchar una especie de suaves lamentos, pero estos parecían escucharse a una larga distancia, a pesar de que fueran muy tenues. Todos nos quedamos parados un momento, tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando. Después, los lamentos comenzaron a escucharse cada vez más cerca de nosotros, hasta que en un momento pudimos ver del otro lado del lago una figura. Esta era una mujer, pero estaba vestida como si de una virgen se tratara. Tenía los mismos colores, la misma vestimenta que la virgen, pero esta era muy diferente. Pudimos ver cómo su ropa estaba desgastada, su cabeza la cubría un manto, y solo estaba con sus manos en el rostro. Los llantos se seguían intensificando. Pudimos sentir un escalofrío recorriendo todo el cuerpo. Al ver esta figura, estábamos tan aterrados que comenzamos a correr y gritando por el miedo. Al ver de reojo hacia atrás, pude ver cómo esta cosa nos estaba siguiendo. Ahora pude verla un poco mejor. Tenía un aspecto casi cadavérico. Esta cosa parecía ser más huesos y carne ya putrefacta que se caía a pedazos. Le grité a mis amigos que corriéramos más rápido. Al llegar a la casa de uno de mis amigos, entramos rápido y cerramos con fuerza la puerta. Estábamos de espaldas, atrancando la puerta, como si esta cosa en algún momento pudiera entrar. Después de unos minutos, ya que todos estábamos un poco más calmados, abrimos la puerta para comprobar que esa cosa no nos hubiera seguido. Sentimos un poco más de alivio cuando nos dimos cuenta que no había nada, pero no podíamos quitarnos el miedo y nos quedamos sentados todos juntos en un sillón, discutiendo qué habría sido esa cosa que nos perseguía. Yo no sabía si decirles lo que había visto, pero después de unos momentos decidí contarles, por lo que en ese momento rápidamente pensamos en aquellas historias de imágenes religiosas que salen a caminar en Semana Santa, pero esta era una idea que mientras más la pensábamos, más perturbadora se volvía. El sueño nos venció a pesar del miedo. A la mañana siguiente, seguimos con la incertidumbre de lo que pasó la noche anterior. Todo esto se volvió más perturbador cuando comenzamos a escuchar anécdotas de la gente del pueblo, en donde decían que en la madrugada se escuchaba en todos los lugares del pueblo el llanto de una mujer, que parecía que provenía desde el cerro, en donde se había hecho la representación de la crucifixión. Y la mayoría coincidía que era un milagro, que la Virgen se había aparecido y que estaba llorando por la muerte de su hijo. Estos llantos siguieron escuchándose hasta el día lunes. Ahora, cada Semana Santa, justo en Viernes de Dolores, se escucha el llanto de aquella entidad.
pero no sé si alguien más, aparte de mí, ya haya visto a esa cosa en persona. No sé si alguien más habrá sido el desafortunado de haberse topado de frente a frente con esa cosa. Ahora, no sé si se le puede llamar un milagro. Probablemente sea una entidad maligna que toma la forma de imágenes sagradas. Todo esto con el fin de confundir a los creyentes. Y si acaso, aquello que consideramos bueno y sagrado, en realidad no lo es. No sé ustedes, personas que escuchen este relato, qué es lo que piensan. Muchas gracias por leer mi historia.